estamos aquí el día de hoy, vamos a platicar con el doctor Fernando Ayala Niño, que es un experto en suelos, en carbono, y nos va a contar cómo es el mundo profundo de la Tierra. Ajá, caray. Entonces me gustaría que aquí el doctor Fernando nos cuente primero quién es, a qué se dedica. Bueno, yo soy Fernando Ayala Niño, yo soy biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, maestro en ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California, el campus Ensenada, y doctor en ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el CIBNOR, en La Paz, Baja California Sur. Bueno, hoy nos vamos a adentrar en el mundo profundo de la Tierra, Ok, pero también me gustaría que platiquemos un poco más de cómo es que la ciencia puede transformar industrias, cómo la ciencia puede transformar las vidas de las personas y qué cosas se están haciendo ahora, en qué proyectos se está trabajando. Entonces me gustaría preguntarle aquí al doctor qué desafíos se ha enfrentado personales para llegar aquí. para llegar aquí a este lugar en específico, a la FES, pues sí fue un desafío, pero primero obtener los grados, ¿no? Llegar en la escalerita de la escuela. O sea, no, ahorita para poder tener un puesto en la universidad no se requiere nada más tener una licenciatura. Ya cada vez la vara se está poniendo más alta, te están pidiendo que tengas ya pues maestrías, doctorados, postdoctorados, inclusive que ya si puedes tener postdoctorados en el extranjero, pues es algo muchísimo mejor, ¿no? Y dentro de los otros retos, pues es, yo creo, de forma personal, así hablándote sinceramente, yo creo que sí tienes que tener experiencia laboral, experiencia por fuera, antes de llegar a trabajar en una universidad. Es así como yo lo veo. Y ahora que menciona aquí el doctor ese punto, ¿usted hace otros proyectos además de la universidad? ¿Tiene otras actividades? ¿Alguna otra? Col- bueno, sí. Yo principalmente colaboro con amigos. ¿Y a qué me refiero con eso de colaborar con amigos? Varios colegas míos, biólogos también de aquí de la universidad, que egresamos de la misma generación, ellos tienen también sus empresas, ellos tienen también trabajan en instituciones particulares, sus asociaciones civiles, en este caso eh, he colaborado con ellos de forma muy particular, por ejemplo, en cuestiones de manifestaciones de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos. He trabajado también haciendo como visitas a campo para poder dar mi opinión respecto a ciertos proyectos que se quieren llevar a cabo en ciertos lugares. Hemos hecho valoraciones también de carbono en algunos sitios, por ejemplo en Guanajuato, fue el último que hicimos. Entonces, sí colaboro con amigos porque son los principales que me han contactado, pero también la universidad está abierta a hacer este tipo de trabajos cuando se le invita también. Ok. Y dentro de toda tu experiencia, ¿cuáles son las ramas principales en las que te dedicas ahora? Pues principalmente me dedico a lo que son flujos de carbono, contenidos de carbono. Flujos es trabajar con la parte como de la respiración del suelo. Se le llama respiración del suelo, el suelo de por sí no respira, pero todas las raíces de los árboles, la hifa de los hongos, sí, las raíces, todas estas partes autótrofas, pues respiran, ¿no? Debajo de la tierra, todos los bichos, toda la parte heterotrófica, también respira, todas las bacterias, fauna edáfica, todo lo que esté debajo de la tierra también emite una respiración. Entonces, todo este CO2 que emite la tierra hacia la atmósfera es lo que medimos para saber más o menos cómo los ecosistemas pueden respirar, ¿no? ¿Cuál sería es una medida indirecta de la actividad biológica que se tiene en el suelo? También hacemos lo que son contenidos de carbono, y ahí lo que hacemos es principalmente con esto del cambio climático, los suelos capturan más carbono que la vegetación y la atmósfera juntas. Entonces, como los suelos capturan toda esta cantidad de carbono, es importante saber los mecanismos
y cuánto carbono se está almacenando a través de la descomposición de la materia orgánica que queda almacenado en los diferentes tipos de suelos. Aquí lo que hay que aclarar es que, por ejemplo, de los 32 grupos de suelo a nivel global, México cuenta con 30. Entonces, cada suelo tiene una particularidad y tiene características muy específicas. Entonces, y que se da bajo diferentes condiciones climáticas y ambientales y de vegetación, etcétera. Entonces, toda esta serie de variables que actúan sobre el suelo, pues le dan ciertas características que hace que unos capturen más, unos que capturen menos, y eso es lo que medimos Ok, ahorita. suena muy interesante. Y por ejemplo, en ese mecanismo de captura de carbono, em, mencionabas que es el suelo uno de los principales programas o mecanismos para absorber dióxido de carbono. Así es. ¿Cómo ocurre ese mecanismo? Eh, Principalmente se da de forma así muy, muy rápida y muy general. La vegetación se alimenta a través del sol por medio de la fotosíntesis. Entonces la fotosíntesis lo que hace es captura el CO2 del ambiente, lo incorpora entra a través de las hojas, dentro de las hojas pues se da el proceso de fotosíntesis, los fotosistemas se encargan de romper esta molécula, la planta libera el oxígeno como desecho y se queda con el carbono. Entonces este carbono lo ocupa en todo su crecimiento, ¿no? Ya sea para hojas, tallos, ramas, raíces, celulosa, ácidos nucleicos, paredes celulares. Es decir, esa molécula lo ocupa para todo. Entonces cuando el árbol muere, las hojas caen, empieza un proceso de descomposición en el suelo, en donde se vuelve a reincorporar esta materia orgánica, llega al suelo, y entonces en el suelo hay otros mecanismos donde esta descomposición hace que el carbono ya se quede atrapado dentro del suelo. Y entonces es ahí como podemos saber que en ecosistemas pues, un poquito más templados hay muchísima, o tropicales hay muchísima disponibilidad, ¿no? Hay muchísima materia orgánica en comparación con ecosistemas desérticos que tienen hojas más pequeñas, muy poca materia orgánica. Entonces podemos decir que un ecosistema pues, es más más rico en otro que con materia orgánica, y por eso hay unos que tienen mayor cantidad de carbono y hay otros que tienen menor cantidad de carbono. Eso es a grandes rasgos. Ok, suena muy bien. Y dentro de todo este mecanismo, ¿cuáles son como los principales riesgos actuales o los puntos de quiebre en donde como civilización estamos? Pues esa es una muy buena pregunta, porque si te das cuenta y nos fijamos un poco alrededor, aquí tenemos la fortuna de contar con espacios abiertos, con jardines, pero la tendencia es a poner planchas de cemento en todos lados, ¿no? Poner una barrera completa entre el suelo y la atmósfera. Entonces este cemento, este pavimento, estas grandes planchas hacen que el intercambio de carbono entre el suelo y la atmósfera pues ya no se dé. Y entonces pues todo ese carbono que el suelo pudo haber capturado o almacenado, pues ya no tiene esa dinámica, ya se queda ahí atrapado para siempre. Entonces yo creo que esa es una de las grandes problemáticas que tenemos eh, para las cuestiones de carbono en el suelo. Es como de las principales amenazas que tiene el planeta Tierra para los próximos años. Aunado también a la quema de combustibles fósiles. Y ya que estamos en esos temas, bueno, tengo varias preguntas por ahí curiosas, pero una de ellas es, a ver, en esta transformación global que estamos platicando, ¿cómo puedes tu área, tu disciplina, tu equipo, tú, contribuir en esta transformación global? Pues mira, lo que nosotros primero tenemos que hacer es un diagnóstico, saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, lo que hacemos principalmente es, por ejemplo, ir a los sitios y poder decir, o tirar como se le llama tirar una línea base, de a partir de dónde estamos partiendo. Entonces, yo no te podría dar una propuesta o no te podría dar unas recomendaciones si no sé primero cuánto tengo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al campo, tomar muestras de suelo, hacer un perfil edafológico, estudiar las capas que se tienen y de ahí poder analizar
cuánto carbono hay almacenado en ese sitio en particular, en ese tipo de suelo en particular, para poder ya de ahí emitir a lo mejor una recomendación más específica. Es decir, si por ejemplo nos invitan en una zona agrícola, pues hacemos el diagnóstico en esa zona agrícola y podemos decir, bueno, en este campo de frijol de ya más de 30 años de labor, se capturan a lo mejor, por poner un número, 20 toneladas de carbono. En comparación, si nosotros vamos a un bosque natural o relativamente virgen, podemos decir, bueno, en este bosque se capturan a lo mejor 30. Y en una zona árida, por ejemplo, vamos y aquí se pueden capturar 5 nada más. Entonces, es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros tratamos de hacer primero es emitir una línea base y de ahí ya emitir una serie de recomendaciones para el productor, para el área natural protegida, para las personas que están encargadas de tomar las decisiones o los tomadores de decisión, que ellos puedan establecer las rutas o las estrategias que se quieran implementar para poder tener una mayor captura de carbono a lo mejor en esos sitios. Y en ese sentido, ¿cuáles son las tecnologías actuales y las más prometedoras para contribuir en esta misión? Sí, eh, actualmente hay muchísimas, pues la tecnología está avanzando constantemente. Uno de las tecnologías que más se ocupan para medir los flujos de carbono en ecosistemas son principalmente una que se llama las torres de flujo Borel covariance, que nos están midiendo el intercambio de carbono en el ecosistema en tiempo real, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y eso nos ayuda a darnos una idea de cómo es este intercambio, ¿no?, de carbono entre la atmósfera y la vegetación. Con respecto al suelo, también hay equipos que te pueden medir las concentraciones de CO2 en sitios muy particulares. Es que aquí depende de la escala que queramos trabajar. Podemos trabajar tan específico como sea posible. Puede ser desde un punto en el suelo muy particular y medir el flujo en ese punto, o podemos verlo a nivel ya a lo mejor más ecosistémico con estas torres. Es decir, aquí depende mucho de los objetivos, de las preguntas de investigación que se quieran responder o las necesidades particulares que tiene, en este caso, el tomador de decisión, o la pregunta en particular que pueda tener un agricultor o una sociedad civil. Dependiendo de esas preguntas o de esos objetivos, pues se busca la escala de trabajo y la implementación de las tecnologías que puedan servir para poder dar esas respuestas. Justo que tocamos el tema de la escala, ¿cómo este trabajo, estas investigaciones y estas tecnologías, este conocimiento puede llevarse para transformar las industrias? O sea, la industria agroalimentaria, tal vez la industria energética, tal vez la industria, pues si le podemos llamar de alguna forma, de los servicios ecosistémicos. Eh, ¿Cómo se pueden ir incorporando todos estos elementos? Pues es una pregunta compleja porque a lo mejor cada sector tiene su propio interés. Y de acuerdo a estos intereses podríamos dar como opiniones muy particulares. Un ejemplo que se me ocurre ahorita es, por decirlo, si alguien quisiera establecer una minera, que es lo que se me ocurre ahorita en el momento, ¿no?, que hacen minera a cielo abierto. Lo que ellos tendrían que hacer es establecer perfectamente, saber cuáles son los tipos de suelos que tienen, y sobre eso decir, bueno, las estrategias que tienes para ese tipo en particular de suelos pueden ser estas, y te recomendamos para evitar la erosión, evitar la pérdida, mantener la captura de carbono, establecer a lo mejor cultivos de cobertura, riego por goteo, apoyar a los mismos ejidatarios, establecer proyectos que permitan este crecimiento pues de cultivos de cobertura, de, no sé, a lo mejor sistemas agroforestales, para minimizar de alguna manera el impacto que va a tener la mina. Otra de las cuestiones, por ejemplo, se me ocurre un área natural protegida que busca saber cuál es la cantidad de carbono que tiene en particular. Bueno, se vería primero cuáles son los tipos de suelo que se tienen en el sitio,
irnos a una escala más pequeña, determinar a través de medidas de laboratorio y pruebas, decir, bueno, tu área natural protegida tiene tantos tipos de suelo, y en esos tipos de suelo podemos encontrar que capturan 10, 15 y 20 toneladas de carbono al año. Entonces, a partir de eso, establecer estrategias para reforestar, este, las zonas núcleo, dejarlas como están, a lo mejor con las zonas de amortiguamiento donde se llevan a cabo actividades agrícolas, pues decirle a la población dónde puede, qué otro tipo de técnica de agrícola podrían implementar para maximizar o promover la carbonización que se le llama, ¿no? Volverle a meter carbono al suelo. Entonces, es decir, ahí por eso te digo, es como compleja porque dependería, yo creo que de un sector en particular, nuevamente cuáles serían sus objetivos, sus metas, qué preguntas ellos les gustaría responder para poder atacar un sitio o una, cada una en particular. Bueno, y ahora que como estás planteando por sectores, tiene sentido, pero si pudiéramos hablar tal vez de una política pública nacional o global, ¿como qué recomendaciones generales, si es que las hay? Pues mira, en general México ocupa mucho las recomendaciones de la FAO. Estas recomendaciones, por ejemplo, lo que es la recarbonización, que no tiene mucho que la acaba de implementar la FAO, ya se está implementando en México. También, por ejemplo, la implementación de la labranza cero, es decir, ya evitar la mecanización para romper terrones y evitar que este carbono que está almacenado en estos terrones se vaya otra vez a la atmósfera y se quede en el suelo. Esa podría ser otra. Em, las técnicas holísticas también, ya de movimientos de ganado de una zona a otra, es decir, rotativos. Hay diferentes técnicas es que hay diferentes técnicas para cada sector. A lo mejor seguir con las reforestaciones. La que también estaba interesante, que se implementó, no me acuerdo si fue en el gobierno anterior, de los techos verdes, de las azoteas verdes, también podría ser una estrategia para minimizar el cambio climático. Es decir, una como tal en general no creo que aplique a todos los campos. Yo creo que más bien debería de haber la tendencia o la línea de la captura de carbono, pero especializada por sectores. Y ahí ya a lo mejor dar recomendaciones específicas a cada uno. Y ahí sí podríamos ya hablar los pros y contras de cada una de ellas, ¿no? Pero así una en general como tal, yo creo que no existe actualmente. Y entonces, por ejemplo, si la línea general es tratar de capturar carbono y para cada sector tendríamos que ver las condiciones, qué mecanismos, Así qué es. áreas, qué plantas, qué especies, que todo está involucrado, todos los elementos que están, que deben de ser muchos. Bueno, entonces, como ahí hay una industria que tal vez se pueda desarrollar, ¿no? O un mercado que se pueda abrir, o ya se está haciendo, ya hay empresas que hacen esto, este tipo de asesorías y luego implementar estos proyectos, estas tecnologías. Pues que yo sepa, sí, digo, ahorita la tendencia también, la cuestión agroecológica se está abriendo paso. Ya no ver nada más un solo cultivo, ya hacer cultivos distintos, rotaciones, implementar nuevas técnicas agrícolas. Sí, totalmente, yo creo que ya hay empresas muy específicas que se encargan de esta parte, ¿no? Recuperación de tierras a lo mejor perdidas o recuperación de tierras que estaban muy degradadas, otra vez volverlas a su vocación, lo cual lleva mucho trabajo. Pero precisamente yo creo que el trabajo tanto de los biólogos, de los agrónomos, de los agroecólogos, de los ingenieros en ciencias ambientales, pues es esa tendencia, ¿no? Tratar de recuperar hasta cierto punto lo que se ha perdido y retomar esta nueva línea más en concordancia con la naturaleza. Pero digo, apenas vamos empezando, ¿no? Todavía va a llevar rato. Esperemos que eso continúe. Y bueno, sé que has trabajado en otros proyectos como más globales que abarcan el cambio climático también. ¿Cómo tu trabajo contribuye a mitigar o adaptarnos ante el cambio climático?
Pues bueno, en ese sentido, ahí la participación que tuve fue con el IPCC, ¿Qué es cuando el IPCC? el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Trabajé con ellos en el 2022 como científico de capítulo, que es así como le llaman, el Chapter Scientist. Y me tocó para el capítulo 7, que es el de agricultura, bosques y otros usos de suelo. Entonces, con ellos me di cuenta de que hay muchísima gente a nivel mundial que está trabajando en cómo recuperar o cómo conservar que la vegetación, que los cambios de uso de suelo, eh, o más bien las mediciones que se tienen de estos ecosistemas en particular a nivel global, es decir, en todas partes del mundo se están llevando a cabo, y cómo apoyar a lo mejor desde nuestra trinchera o desde el caso particular de México, en cómo aportando como puntos de vista, experiencias también, cómo es de que se hace en un lugar, cómo se hace en otro, ayudar a hacer las mediciones. Lo único que sí ahí me llamó muchísimo la atención es que son tantos lugares, tantos ecosistemas a nivel mundial, que es imposible a lo mejor tal vez abarcar todos en un solo capítulo. Entonces, tal vez si fuera específico a lo mejor por continente, por país sería lo idóneo, ¿no? Ya trabajando con el IPCC de forma conjunta, pero yéndote solamente por un país o por un continente. Porque tratar de abarcar todos va a ser un tomo gigantesco, ¿no? Simplemente no se podría abarcar toda la información de todo el mundo en un solo tomo. Entonces yo lo vería a lo mejor como más seccionado a países, a lo mejor como lo tienen de los países más megadiversos o los países que están con mayor degradación, porque toda esta información pues ya se cuenta, ¿no? Ya se tiene. Sería cuestión nada más a lo mejor de enfocarlo de diferente manera. Y hace rato mencionabas también que tu trabajo puede tener conexiones con la energía. Eso suena interesante. A ver. Pues mira, fíjate que en algún momento, trabajando con mi colega, el profesor Francisco López, él me comentaba que en la zona de Hidalgo se da mucho una planta que es esta que le llaman la rodadora, que es esta planta que se ve en las películas que va rodando por los caminos, ¿no? Cuando vienen los vientos muy fuertes, y que esa planta tiene muchísimo potencial calórico. Es decir, si tú la prendes, prendes de forma inmediata, tiene una capacidad calórica muy grande, es decir, emite mucho calor. Entonces estaban comentando que a lo mejor esa podría ser una estrategia para aprovechar los recursos de la zona, de una zona en particular, como para generar calor y a lo mejor mover una turbina, por decirlo así. Eso es lo que se me ocurre ahorita con energía de los ejemplos que a lo mejor te pudiera dar. Pero la parte energética, híjole, no lo sé. Tal vez a lo mejor en las zonas muy degradadas, a lo mejor podríamos establecer la implementación de los sitios para poner a lo mejor paneles solares, ¿no? Donde ya están a lo mejor, es muy difícil su recuperación. Entonces a lo mejor destinarlas para este tipo de actividades y en cambio no ponerlas en lugares donde a lo mejor todavía pueden llevarse a cabo actividades agrícolas, pecuarias, forestales, y entonces hacer como ese intercambio, ¿no? De lugares, viendo qué sitio está más degradado, se le dé un sitio más específico para la cuestión energética y los otros todavía destinarlos para actividades que tienen mayor, pues no es que diga que mayor importancia, pero podrían usarse para otros fines, más bien. Porque sí, para la energía es como más, no le encuentro mucho la Yo tengo conexión. una idea, a ver, si no te parece descabellada. En lugares salinos podríamos hacer pasar un flujo de agua y extraer electricidad de los suelos, de alguna manera, como si fuera la tierra o los suelos una batería gigante.
Había escuchado que, no me acuerdo en qué país, ya habían generado la primera batería de sal. Ya había visto la noticia, no recuerdo en dónde. El problema aquí es que también en zonas salinas, ¿de dónde vamos a sacar el agua? Es que ese es el problema. Si ahorita hay una deficiencia muy grande de agua a nivel nacional, ¿cómo podríamos, de dónde la vamos a extraer o de dónde se va a jalar? Y el problema aquí también no nada más es pasar el flujo de agua así, pero ¿cuáles serían las condiciones de esa agua? Tiene que pasar por ciertos procesos previos. ¿Cuál va a ser el destino final? ¿Dónde se va a almacenar? Es decir, lo veo desde toda una serie. Se oye padre la idea, pero hay muchísimos como elementos previos que tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, nada más la sal, a través de qué mecanismo, es lo que no me quedaría claro. Tendría a lo mejor que estudiar más el proceso, ver cómo es que se da a cabo este intercambio, cómo es el proceso de obtención de energía a través de ese proceso con la sal, como para decir, entonces mejor este sitio o este otro podría ser indicado por estas condiciones, estas otras condiciones, y a lo mejor establecer a lo mejor un plan piloto. Okay. Si tú tuvieras recursos ilimitados de dinero, de tiempo, de laboratorios, ¿qué implementarías? ¿Qué te gustaría llevar a cabo? Esa es una muy buena pregunta. Pues a mí uno de los proyectos que yo he tenido como muy en mente es la implementación de las mediciones de flujos de carbono a nivel nacional de zonas áridas, pero establecer muchos sitios, muchos sitios. Lo único malo pues han sido los recursos para la implementación de estos equipos, que son muy caros, pero sería bueno... Tienes dinero infinito. Infinito. Pues me gustaría implementar varios sitios, ¿no? En diferentes, a lo mejor, agroecosistemas, en zonas agrícolas intensivas, zonas de agostaderos, zonas ganaderas, zonas forestales, zonas urbanas, para estar midiendo constantemente cómo son estos flujos de carbono. Porque al final de cuentas, los flujos de carbono en las grandes ciudades pues, son más altos, ¿no? La quema de combustibles fósiles, los carros, las industrias, y cómo es que están los flujos en este lugar y en la zona agrícola o en la zona conservada a la vez. Es decir, cómo se están como complementando unas a otras. Okay. ¿No? Eso es lo que a mí me gustaría a lo mejor establecer. En tu trayectoria como profesionista o como persona, seguramente como todos hemos atravesado dificultades, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor reto que has atravesado? O esas dificultades que costaron trabajo y ahí estuviste. ¿Cómo lo hiciste? Pues yo creo que una de las mayores dificultades que nosotros a lo mejor, y a lo mejor se van a identificar otros colegas, pues es la obtención de recursos. O sea, la obtención de recursos para poder llevar a cabo las investigaciones son las que son más limitantes para todos. Es decir, no podemos a lo mejor ser tan ambiciosos en las áreas de trabajo, porque el recurso pues, se limita a una zona muy particular, ¿no? Pero yo creo que ese es el mayor reto que te enfrentas. Y otra de las cuestiones de las que también te puedes enfrentar es encontrar un trabajo. Suena increíble, pero encontrar trabajo a lo mejor en el área de la que tú te estás desarrollando, yo creo que hoy en día también es más compleja cada vez. Hacer lo que te gusta o para lo que estudiaste es un privilegio, yo creo que muy pocos ya están consiguiendo, ¿no? Hay colegas que a lo mejor les hubiera gustado seguir su línea de trabajo, pero por falta de oportunidades, pues no han estado moviéndose hacia otros campos. Entonces yo creo que eso es, hoy en día yo creo que a lo mejor en México sería el mayor reto a vencer. Justo que ahora que estamos hablando de educación, ¿qué le dirías a un joven, a los que están en la prepa o empezando su carrera y a aquellos que están terminando la carrera buscando su primer trabajo?
Pues lo que yo les diría es que de plano, sí, en primera no hay que rendirse. Sí cuesta trabajo, pero hay que seguir con el ímpetu de saber que lo vas a conseguir, que lo vas a lograr. No hay que tirar la toalla tan fácil. Cuesta trabajo, sí, eso es un hecho. Y lo que también les diría es que también la parte ambiental necesita emprendedores, jóvenes, investigadores, porque creo que cada vez es menos la gente que le interesa el medio ambiente. O sea, no sé por qué no les gusta a lo mejor ensuciarse, estar bajo el sol trabajando, Tal vez por eso. ir de trabajo de campo, salir a otros lugares, ¿no? Como que creo que buscan un poco más la comodidad ya que tienen en el sitio. Tal vez por eso. Tal vez pueda ser esas razones. Pero la cuestión ambiental yo creo que va a ser fundamental en los próximos 30, 50 años. Y justo ahora que estás tocando ese tema, tú que ahora estás como un referente, como una autoridad en esos temas, ¿cuáles son las líneas de investigación que actualmente les ves futuro, les ves potencial? Que ya estén o que vayan a ser. Pues yo creo que la parte ambiental es fundamental, porque si nosotros también nos vamos a los reportes del IPCC, también nos dicen que la gente necesita áreas verdes para el esparcimiento. ¿Y dónde las vamos a poner? ¿Dónde van a estar? Si cada vez estamos creciendo más y más y más y más y más. ¿No? Yo creo que la parte ambiental es fundamental. Y para los biólogos que ya están metidos en esto, ¿qué líneas de investigación más particulares? Pues yo creo que la cuestión también agrícola, porque también, si lo pones desde esa perspectiva, todos comemos, ¿no? Todos tenemos que comer. Entonces, ¿de dónde van a salir todos esos alimentos? No, hace poco di una plática en un CCH, donde precisamente cuando me dijeron que iba a dar una plática sobre los suelos y su importancia, me quedé pensando un poco cuál podría ser la estrategia para hacer llamativa la plática, ¿no? Para los jóvenes, como con los suelos. ¿Cómo hago que les llame la atención? Y lo primero que se me ocurrió fue hablarles sobre los tacos. Ok. O sea, A ver. les pregunté, le dije, ¿a quién le gustan los tacos? Y increíblemente el 95% del salón o del foro levantó la mano. Y fue donde le dije, bueno, a ver, entonces desmenucemos al taco. ¿De qué está hecho el taco? No, pues de maíz. ¿Y de dónde viene el maíz? Pues del suelo, de la tierra. ¿Quién le gusta con cebolla y con cilantro? Ya cambia la cosa, ¿no? 50 sí, 50 no, ¿no? Bueno, a quien le gusta la cebolla, ¿de dónde viene? ¿A quién le gusta con cilantro? No, pues que a mí. ¿De dónde viene el cilantro? ¿Quién le pone limón a todo? ¿De dónde vienen los cultivos de cítricos? ¿No? Es decir, ¿a quién le gusta el pozole también? ¿A quién le gusta con los rábanos? Es decir, si lo analizamos en cada uno de sus componentes, casi el 90% son alimentos que provienen de la tierra. Entonces, ¿dónde está eso? ¿No? Entonces también la parte de dónde proviene. Entonces también otra línea, por ejemplo, de los polinizadores, también podría ser ahorita un tema muy importante, porque también el mezcal, el tequila se da a través del proceso de polinización que dan, a lo mejor los murciélagos, las abejas, los insectos. Entonces toda esa cuestión también yo creo que es importante para trabajar. También el manejo de residuos. O sea, el manejo de residuos, uno lo ve y dice, pues nada más pasa el camión de basura, sí, pero cada vez estamos generando más y más y más residuos. Entonces, ¿a dónde van a parar? ¿Qué se puede hacer para ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, te digo, con respecto a la cuestión ambiental, cuestión agrícola, cuestión de polinización, son temas como muy, muy importantes, ¿no? También saber los tipos de suelo, dónde vas a sembrar, es también súper importante, ¿no? Ya ves, yo comencé platicando que íbamos a hablar de la transformación de varias industrias, ¿no? Sí. Hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos. Hacia allá vamos. Sí. ¿Cuáles crees que han sido las decisiones más difíciles a las que te has enfrentado? Decisiones más difíciles con respecto a la cuestión laboral. Lo que nos quieras compartir, tu vida, tu persona, en la academia,
en el doctorado, en alguna entrevista de radio, quién sabe. Yo creo que la decisión más difícil que he tomado hasta el momento fue decidirme entre entre dos trabajos. ¿Cuál iba a ser el trabajo que yo iba a elegir? Y así de forma rápida yo ya me habían contratado en el INIFAP, en el CENIT RASPA, en Torreón, Coahuila. Cuéntanos, ¿qué es eso? El INIFAP es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias y tiene centros específicos a lo largo de todo el país. El INIFAP y prácticamente el CENIT, el RASPA, que es el instituto encargado del estudio de la relación agua-suelo-planta, atmósfera, tenían ahí para trabajar con suelos, trabajar con la cuestión de intercambios con la atmósfera, cuestiones hídricas. Yo había encontrado trabajo ahí, en Torreón, en Gómez Palacio, Durango. Y entonces cuando ya me habían contratado, llegó la oportunidad de poder trabajar aquí en la UNAM y me hablaron y me dijeron que si quería, que había una oportunidad de poder entrar. Y pues yo les dije que sí, aún estando trabajando allá. Entonces fue la decisión más difícil de mi vida, haber renunciado a ese trabajo. O sea, por eso yo creo que se complementa un poco con lo que me preguntaste anteriormente de qué le diría a los jóvenes. Pues se dan las oportunidades, simplemente hay que tomarlas y hay que tener a lo mejor el valor de saber que te tienes que ir a otro país, que te tienes que ir a otro estado, que te tienes que ir a otro lugar que no es de tu zona de confort. Pero creo que esa es la decisión más difícil que me ha tocado tomar hasta el momento. Muy bien. Y me imagino que en este camino, que ya es bastante, también ya has recorrido bastante, te has encontrado con personas vivas o muertas, con libros, con películas, con autores, que te han inspirado, alguien que te haya motivado. ¿Qué libros, qué personas o qué ideas, ficticias o reales, personas o familiares te han inspirado? ¿Quién te ha motivado? Uy, entonces es una muy buena pregunta. Pues mira, a lo largo de mi desarrollo profesional, pues yo creo que los principales siempre son la familia. La familia son los que te inspiran a salir adelante. Aquí yo le agradezco mucho al que fue mi profesor, el doctor Francisco López Galindo, también al doctor Daniel Muñoz, a mi asesora del doctorado, la doctora Yolanda Maya, también al doctor Enrique Troyo Diegues, que ellos son los que me han formado en este camino, los que me han de alguna manera como enseñado, ¿no?, la ruta a seguir. Ellos son como el pilar fundamental de mi formación y del trabajo que he venido desarrollando hasta la fecha. De ahí en fuera, pues también, pues te digo, la familia, mis hijos, mi esposa, que me orienta, ¿no?, luego en las decisiones más difíciles que puedes tener, que les platicas, oye, está pasando esto, y a ver, calma, agarra la onda, 2 cachetadas, ¿no?, y a ver, pon los pies en la tierra otra vez. Creo que ellos son como los principales. Y a lo largo de este camino he conocido a muchísima gente, muchísimos amigos, con los que sigo colaborando, con los que sigo participando, a lo mejor ya no de forma tan directa, porque ya no estamos tan cerca, pero que la relación sigue ahí. Entonces, desde todos los cuates del doctorado, de la maestría, de la licenciatura, todos mis amigos, todos los colegas que he conocido en congresos, yo creo que ahí a todos ellos tienen a lo mejor alguna característica en particular que hacen que te motives, ¿no?, a seguir adelante. Los amigos de Puebla, los amigos, te digo, son demasiados. Entonces yo creo que eso es inspirador, encontrarte a gente que siga como tu misma locura, ¿no?, que
que caminen el camino juntos, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Arrieros somos y en el camino andamos. Tú, por ejemplo, ¿no? Yo no sabía de tu existencia hasta que participamos en el IPCC. Y de ahí hemos venido colaborando desde hace ya 3 años. Entonces, te digo, son cositas, son a lo mejor, ellos son los elementos que te dicen, mira, este cuate le hace esto, vamos a darle. Mira, este amigo ya me habló para que hagamos tal cosa. Pues órale, vamos a darle. Y entonces son así como esos pequeños empujoncitos los que pues te motivan, ¿no? A seguir con otro proyecto, con otro. Oye, pues que yo no sé nada de eso. No, pues ayúdame, vamos a ver. Pues órale, vamos a buscarle. Entonces son así como de esos giros radicales de 180 grados, donde no sabes nada de algo, pero empiezas a aprender una nueva cosa, una cosita más, que una cosita de esto. Entonces yo creo que son ellos los que han inspirado pues hasta donde he llegado ahorita. Y hablando de inspiración y del camino, supongo que han pasado 50 años, que estamos en el 2075. ¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿Qué esperas que se diga de ti, de tus colaboraciones? ¿Qué te gustaría dejar una huella? Pues mira, a lo mejor no es como un objetivo de vida eso, fíjate. Porque a veces sí lo he pensado. Así como que, es que quiero estar en la rotonda de los hombres ilustres de la FES Iztacara, ¿no? O llegar a ser el SNI 3 Super Ultra Master Plus que tiene 10,000 publicaciones. Tampoco. Lo que sí a lo mejor he pensado es que el trabajo que he desarrollado le haya servido a alguien en ese momento que lo necesitaba. Por ejemplo, yo me siento como muy a gusto el saber que he trabajado para la conservación, ¿no? O sea, uno de mis primeros trabajos que fue en la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, estaba en Ensenada. O sea, saber que pude dejar mi granito de arena ayudando para la conservación de ese lugar, ayudándole a la población de pescadores a llevar a cabo sus proyectos, que les sirvió en ese momento y que todavía sigo contando con su amistad, ya para mí pues un logro. Que ahorita hemos trabajado en proyectos con otros amigos donde hemos logrado que ellos terminen su trabajo o que se haya cumplido con el entregable que tenían que hacer, su reporte, porque mi parte era la de suelos y les ayudé a cumplirla, con eso. Es decir, saber que he hecho algo por la... Voy a llorar. Hacer algo por la conservación, eso es lo que más me... Sí, lo que más me ha gustado. Ese granito de arena, ¿no? Pues sí. A los suelos. Pues sí. Y la restauración es tratar de devolver a su sitio original o devolver a las condiciones originales en las que estaba. Esa es la gran diferencia, ¿no? Por eso es que las áreas naturales protegidas, a lo mejor, para poner un ejemplo más claro, es que tienen una zona núcleo, ¿no? La zona núcleo es la intocable, la que no se debe tocar, porque es la que mantiene el ecosistema representativo de la zona. Y la restauración es tratar de llevar o tratar de llegar a ese momento, a esas condiciones en las que no se ha tocado, por decirlo así. Esa es yo lo veo así, la forma de regresarlo a su estado como original. Ok. Y supongo que puedes regresar el tiempo 20 años atrás y te encuentras con el Fernando de hace 20 años. ¿Qué le dirías a Fernando de hace 20 años? Pues que siga,
sí, que siga pues por el camino que va. Es que, te digo, han sido como muchas, digo, si te pones a pensarlo desde esa perspectiva, pues sí han sido muchos altibajos, ¿no? Muchas cosas que subes, bajas, como columpio. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Pero de todo lo que he hecho hasta, así como lo pones, desde hace 20 años, no me arrepiento de nada. De nada en lo absoluto. Creo que todas las decisiones que se han tomado con respecto a lo que es mi carrera o el camino que he seguido, yo creo que lo seguiría cursando. Sí, a lo mejor también le diría, oye, a lo mejor ponte a estudiar otro idioma o aviéntate a hacer o aviéntate a irte a otro país, un posgrado. Yo creo que eso sería lo más, lo que sí me diría. Aventarse más. Aventarse un poquito más. Pero de ahí en fuera no cambio la ruta que he seguido hasta el momento, no la cambiaría por nada. Tengo dos últimas preguntas. Una es una pregunta y otra también es otra pregunta. Otra pregunta. A ver, la primera pregunta, ¿cuál es el mejor regalo que te han hecho? ¿Mejor regalo? Ay, esa pregunta está complicada. Mejor regalo que me hayan hecho. Pues bueno, yo creo que han sido el nacimiento de mis hijos. Eso. Sí, yo creo que sí. ¿Y cuál es el mayor regalo que tú has dado? Que yo haya dado. O la aportación, tu granito de arena. ¿Será No lo sé, fíjate. tu contribución a la conservación? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque de alguna manera si lo piensas, cuando tú a lo mejor tratas o estudias biología, lo haces por una convicción, que es estudiar la naturaleza. Yo creo que es eso. Y cuando estás en campo o ya estás trabajando y te digo, tratas de ayudar a la gente que te está pidiendo esa ayuda en particular, entiendo que tú tienes un sueldo y que estás trabajando para alguien. Pero hay muchas veces que el trabajo va más allá de ese sueldo. Y tú lo haces de forma desinteresada. Entonces, por eso te digo, yo creo que sí. Trabajar o el hecho de ir a la playa y traerte la basura de otros, yo creo que eso es un regalo que a lo mejor tú le estás dando bueno, no regalo, ¿no? Es una actividad que tú estás llevando a cabo para mantener algo para el beneficio de todos. Como la definición del servicio ambiental, ¿no? Entonces, yo lo veo, sí, a lo mejor yo creo que es eso. Trabajar para... Sí, la conservación yo creo que ese ha sido el mayor regalo que puedo dar. ¿Por qué? Porque también quiero que mis hijos puedan disfrutar de esto, ¿no? Y los hijos de tus hijos. Y los hijos de mis hijos, ¿sí? Muy bien. Tal vez. ¿Algo más que quieras agregar el día de hoy? No, pues agradecerte por la entrevista. Siempre es diferente platicar en el ámbito no científico. O sea, combinar la parte personal con la parte profesional no es como fácil, ¿no? Sí cuesta trabajo. Digo, ahí me moviste fibras que son complejas. Raíces profundas. Pero que al final de cuentas van de la mano con tu trayectoria, ¿no? O sea, no te puedes separar. Sí, claro, no soy
no soy de palo, ¿no? Soy humano y también, así como vienen las cosas buenas, también vienen cosas malas. Y también como vas a la par del trabajo, pues tienes una vida personal. Y así como te va bien en el trabajo, te puede ir muy mal en la parte personal, y como te puede ir muy bien en la parte personal, te puede ir mal en la parte profesional, o pueden ir las dos juntas. Entonces, en el mismo camino, no en el mismo tono, bien aquí, bien acá. Entonces, sí es diferente. Yo creo que eso es muy común. Yo lo he visto sobre todo en generaciones muy nuevas que están en ese dilema, ¿no? Porque no les sale todo, ¿no? ¿Sí? No les sale nada a veces, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías para cerrar a esas personas, sobre todo a los jóvenes que están en una situación psicológica entre peleando con su familia, con la escuela, con ellos mismos, con el trabajo, con el desempleo? ¿Qué les dirías? Pues mira, en particular, en mi caso, y a lo mejor se van a identificar otros conmigo y hay otros que no lo van a hacer, pero yo creo que para mí la escuela siempre fue un escape. La escuela, la escuela siempre fue como la forma de, pues, pues a lo mejor de salir de esas necesidades que a lo mejor tenías. Porque sabías que es que es algo, a lo mejor, ¿cómo lo explico? Es a lo mejor algo que me han inculcado mis papás, ¿no? Para mis papás, y se lo han hecho tanto para mí, para mis hermanos, es que la escuela siempre te va a sacar adelante. Siempre. Entonces yo creo que la escuela siempre es un medio para llegar a un fin, y que va a costarte trabajo, sí, pero el beneficio ahí va a estar. Va a llegar, ¿cuándo? No lo sé. En mi caso llegó pues mucho tiempo después, ¿no? O sea, si te pones a hacer cuentas desde que estudias la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad, la maestría, el doctorado, el postdoctorado, son más de 20 años estudiando, ¿no? Y hasta después de todo ese proceso ya es como llegas a lo mejor a empezar a ver las oportunidades. Yo solamente diría que no se den por vencidos, que sigan ese camino. Si realmente es lo que les gusta y lo que quieren, que se monten en ese caballo y que no se bajen. Que no se bajen. Sí va a haber limitantes, sí va a haber tropiezos, sí va a haber decepciones, sí va a haber topadas contra pared, pero les podría decir que el beneficio, ya cuando estás ahí, ya volteas a ver hacia atrás, dices, sí lo logré. Y Sí valió la pena. valió la pena, sí se cumplió. Entonces te digo, sí cuesta trabajo. Y te puedo apostar, o sea, hay mucha gente que piensa a lo mejor igual, y que muchos colegas, ¿no? Le sufrieron cuando venían a la universidad, a lo mejor no tenían para comer, pero que ahora ya están trabajando y ahora pueden hacer eso, ¿no? Y dicen, perdón por la expresión, no, pero van a decir, qué chingas me puse en ese momento, pero miren, ya ahorita estoy. Pero es que en ese momento no se ve. Pero exactamente, en ese momento no se ve, pero ya después de tantos años, pues ya si seguiste en ese camino, te das cuenta de eso, ¿no? Y es como me decía mi esposa, no te das cuenta de todo lo que has hecho en ese trayecto, o no lo quieres ver, o no lo valoras, pero sí haces mucho. Yo creo que eso es muy importante. Muy bien, Fernando, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, ahora sí que agradecerte. Bueno, por la pues yo, oportunidad. el agradecido soy yo. Te agradezco mucho tu tiempo, toda la riqueza que nos compartiste el día de hoy. Nos has abierto los ojos en este tema, pues muy interesante, ¿no? Y yo creo, poco estudiado y de poca divulgación. Yo creo que hay que impulsar este tipo de temas para que pues más gente se interese y estudie esto y contribuyan, hagan empresas, negocios, investigación, industrias en ¿no? Sí, claro, lo que sí, bueno, nada más para, sí me gustaría decirles, es que la parte de los suelos no se cierra nada más al estudio de la tierra.
tiene muchísimas otras vertientes como no tienes idea. Apenas no tiene el año pasado logré más bien mandar mi primer trabajo a un congreso internacional. No lo había hecho. Esa fue la primera vez que salí al extranjero a dictar una charla por mi trabajo en un congreso en el centenario de las ciencias del suelo, de la Unión Internacional de las Ciencias del Suelo, que fue en Florencia, en Italia. Y me di cuenta de que hay personas que trabajan con tantas cosas en la parte del suelo como no tenías una idea. Hay una persona que participó dando poemas sobre el suelo. Ok, Hay personas, sí, eso es nuevo para mí. increíble que pareciera, había una chava que hacía poemas con la parte de la clasificación de los suelos y lo que le motivaba, los colores que veía, el ecosistema en el que estaba, y hacía poemas. Yo también me quedé impresionado, nunca me imaginé que eso podía ser. Apenas leí un libro que se llama Suelos y Cultura, donde te das cuenta que la parte del suelo está también súper arraigada a la pintura. Y te pongo un ejemplo muy, muy concreto, el doctor Atl, ¿no? El muralista mexicano que pintó el Paricutín, le gustaba pintar las erupciones volcánicas. Entonces eso también tiene que ver con la formación de suelos. Bueno, ahora que lo mencionas, creo que muchas culturas, ¿Sí? incluidas las aztecas, las mayas, las egipcias, veían en la tierra a la diosa madre, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, en Egipto a la diosa Isis, ¿no? Sí. Veían a la diosa generadora de vida, todo lo que viene detrás del suelo, ¿no? Exactamente, igual aquí en la cultura los aztecas tenían a Tlaltecutli, que es el dios de la tierra, dios o diosa de la tierra, de la fertilidad, de los granos que son el alimento del hombre, la Mayahuel, que era la del pulque, Xochitl de las flores. Es decir, todo esto también hay formas de estudiarlo, a lo mejor desde la parte iconográfica, desde la parte cultural, desde la parte filosófica, histórica. Hasta religión. Sí, si lo quieres ver así, la parte tecnológica también es impresionante. La física de suelos, química de suelos, la parte, te digo, tecnológica. Es una cantidad de áreas como no tienes una idea. Desde la educación también con suelos, cómo estableces un programa de trabajo para niños de primaria a lo mejor, ¿no? Que se empiecen a interesar por la importancia del suelo. ¿Cómo les llegas? ¿Qué haces? Entonces yo creo que hay muchísimo campo laboral, no solamente la parte como más que todo el mundo conoce, ¿no? La parte de la agricultura. Se dice suelos, agricultura, ¿no? O sea, también va más allá de todo eso. Entonces yo creo que eso es importante que puedan a lo mejor conocer y que lo vean desde otra perspectiva. O sea, la fertilidad se hace referencia a un suelo, a una tierra que te puede dar un producto, ¿no? En este caso, maíz, cualquier cultivo, ¿no? Que sea bueno para dar un cultivo, ¿no? Que tú puedas tener un beneficio de él. Si lo vemos desde el punto de vista de la feminidad, una mujer, lo dicen o así se dice a lo mejor de forma general, ya estás en tu edad fértil, ¿no? En tu edad reproductiva. Entonces, yo creo que si lo vemos desde el punto de vista filosófico, tal vez sí. Pero también visto desde un punto de transformación, porque la tierra claro. es un agente que recibe una semilla, nutrientes, agua, Sí. Y esa semilla la transforma en algo glorioso, ¿no? Como las mujeres que dan vida. También, claro, ¿no? exactamente. Entonces, por eso también similar, en ¿no? nuestras culturas, las mujeres que morían en el parto eran consideradas como ya guerreras. Ya se iban directamente al Mictlán, ¿no? O sea, ya no pasaban. Ellos estaban a la par de los guerreros porque daban a luz, nada más por eso. Entonces, sí, yo creo que hay una conexión muy, muy fuerte, a lo mejor también con el suelo.
Muy bien, pues algo más que quieras agregar. No, ahora sí en ya no, esta- sería todo y una disculpa por una, por el sentimentalismo en no, al en contrario, algunas respuestas. una plática muy enriquecedora el día de hoy. Nos metimos a las Gracias. profundidades de la Tierra para explorar el conocimiento, la ciencia, la investigación que realiza Fernando y cómo eso tiene un impacto en la sociedad y cómo aún hay vetas, hay líneas de investigación, hay futuro en estos temas. Muchísimas gracias, Bueno, Daniel. gracias Fernando. Gracias, muy amable. Gracias.